Saludos distinguidas y distinguidos. Ya estamos aquí. Estamos ahí retrasaditos unos 4 minutos, pero que Dios les bendiga. Saludos, gracias por estar esta noche, ¿verdad? Y compartir con nosotros este tema que me parece a mí que va a ser bien interesante. Quiero dar disculpas, ¿verdad? A nombre de nuestro invitado. Él se encuentra, tuvo hoy que ir a una cita médica y está un poquito retrasado, pero me escribió hace varios minutos, creo que más de media hora, y él está haciendo todo lo posible por entrar lo más rápido que él pueda. Ya yo estoy casi seguro que ya está en la casa, so en unos minutitos yo lo voy a ver que él entra y que se meta aquí al estudio, entonces para yo darle entrada, pero les pido disculpas, ¿verdad? Estas son cosas que pasan, cosas médicas, nos puede pasar a todos, pero vamos a estar aquí tocando ese tema tan interesante que tiene que ver con la apocalíptica. Bueno, ya creo que nuestro invitado está ahí en el estudio. Déjenme darle entrada. Vamos a ver. Ajá, Eviesel, ¿cómo está? Ah, Dios te bendiga, bien. varón. Ajá, man, todavía estoy en la oficina, pero dije, déjame conectarme porque en lo que el doctor me atiende. En lo que el doctor te atiende, gracias y verdad, entendemos, varón, que estas son cosas que pasan, no te preocupes, está Ajá, todo bien, esto es parte, ¿verdad?, de nuestra vida. ¿Cómo te ajá. sientes? ¿Cómo tú estás? Pues súper bien, gracias a Dios. Todo bien. Es que tenía una cita de seguimiento para que me le dieran unos resultados. No te Y preocupes, te estoy entiendo, aquí no te todavía. preocupes y en el momento que te llamen, si tienes que cortar un momentito, lo hacemos. Eh, Ajá. Aviesel, nada, para rapidito, ¿verdad? Ya sabemos que estás en esta situación, que estás ahí en la expectativa de cuando te llamen. Me llamaron. Primeramente, ya te llamaron. Bueno, pues Sí, nos me esperamos. conecto a mi meeting. Eso es rápido, está bien, no Dale. te preocupes, papá. Dios Ok. te bendiga, Dios te Amén. bendiga. Bien. Bueno, hermano, esto es parte de. Ok, seguimos. So, ya yo eso en unos minutitos, hermano, denme unos minutitos, 10 o 15 minutitos. Mientras tanto, podemos seguir hablando. Ay, tengo a alguien aquí en el estudio, déjeme. Dios te bendiga, varón, más allá de la Biblia. Hey, saludos, varón, saludos, Saludos, bendiciones. ¿cómo está? Dios te bendiga. Gracias por entrar, gracias por entrar. Es la primera vez, tengo que hacerte. Tú no tienes algo aquí que yo ponga un globito o fanfarria. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Todo bien, varón, aquí respaldando tu página, varón, como tú siempre estás activo en la mía, pues yo también tengo que expresar el amor mutuo Gracias. hacia tu página. Incluso, varón, me sorprendí porque se ve bien, ese azulito de fondo se ve espectacular, varón. Pues mira, gracias. Te tengo que aceptar que he tenido una lucha aquí campal con todo esto, porque cuando llegué era de día y entonces poco a poco cayó la noche y tú sabes que cambia la iluminación, ¿verdad? Ah, Entonces, pues tengo que aprender cómo hacer el set y sí, esta página, más allá de, primero quiero saludar a tu audiencia. Para los que no me conocen, soy de Puerto Rico, Carlos López Serrano, para servirle. Estamos residiendo en el estado de Kentucky hace 7 años que estamos acá y estamos funcionando como maestro de escuelas bíblicas en nuestra congregación y también pues nos estamos formando académicamente hace unos 6 años y ya este año pues terminamos, gracias a Dios, la licenciatura, 4 años de estudio en Maná, mucho de la Biblia. Verdad que han sido 4 años duros. Yo por eso me quito sombrero, varón, sobre estos grandes maestros que han dado una vida entera en estudiar, en leer libros y de verdad que no es fácil. Yo llevo 4 años y me siento cansado, imagínate. correcto, sí, sí, de verdad que son de admirar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, yo duré no sé cuántos meses soñando y me levantaba después de haberme graduado, porque es tanto la tensión que uno se queda Ah, en eso. Y es bien, como tú dices, es fuerte y nada, nosotros prácticamente en comparación con estos eruditos no somos nada. So, esta gente de verdad son de sí, admirar no. y tienen una mente privilegiada, que es la verdad. Es la verdad. Yo entiendo que yo me considero un aficionado, varón, un aficionado. Correcto. Así estamos todos. Oye, tengo otra persona, pero Carlos, porque sé que tienes tu otra página también, porque entraste con una, pero tienes otra. Háblanos un poquito de eso.
Oh, sí, sí. Esta página es nueva. Esta la abrí hace unos 5 días. Yo tengo otra que se llama el portal Ágora, la Biblia en su mundo, que es la original. En esa tenemos casi 19,000 suscriptores. Pero aquella pues la he hecho un poquito más mía personal, porque ahí hasta subo hasta mi dieta y cuestiones. Pero esta que abrí ahora, más allá de la Biblia, es pensada a la lectura. Correcto. O sea, esto va a ser es de ciencia bíblica, pero va a ser más amena. El Ágora es como más técnica y a veces se forman peleas y todo. Pero esta la quiero tratar más de lectura. Lo que vamos a estar publicando son lecturas para que la gente lea un poco y algunos clips de 60 segundos sobre algún tópico teológico o académico. Y es pensada en eso. O sea, que esta es más refrescante. Excelente. Te hago una pregunta. Vamos a calentar el asunto aquí. Pero tiene que ver con el tema de la apocalíptica, a lo que entra el profesor. Y saludo a los que están comentando y también al compañero Eliezer Pizarro, que es la primera vez que lo veo. Saludos y muchas bendiciones. Amén, gracias igual. Ok. Daniel técnicamente dice que se sitúa en Babilonia en el siglo VI o siglo V antes de la era común. Correcto. Así lo escribe la tradición judía. Ahora bien, pero tenemos un problema histórico aquí, porque cuando nosotros le metemos la lupa al libro de Daniel, la apocalíptica y la teología que maneja el libro de Daniel no es del siglo V ni del siglo VI, es del siglo II. Correcto. Porque se está hablando de la resurrección, se está hablando de ángeles, se está hablando del anciano de días, se está hablando de los premios y castigos después de la muerte, y toda esa literatura es apocalíptica del siglo II. Entonces, si Daniel maneja de antemano, conforme a la investigación, ¿cómo podemos conciliar que Daniel diga que está en Babilonia, o el escritor de Daniel, que no sabemos, que está en Babilonia, pero su apocalíptica es del siglo II? Para el tiempo de los macabeos específicamente. Correcto, correcto. Pues tú prácticamente que eso es, por decirlo de alguna manera, un cuco, ¿verdad? En el sentido de que debemos acordarnos que es algo lamentable, ¿verdad? Lamentablemente, la mayoría de los hermanos y las hermanas en la fe no son expuestos a este tipo de conocimiento y este tipo de contenido y a este tipo de sabiduría que tú has traído y has hablado, porque para tú llegar a esa conclusión, tú tuviste que leer algo fuera de la Biblia, porque la Biblia no te va a decir todo eso que tú estás diciendo. Claro. Entonces, si yo me quedo en la Biblia y yo me quedo con lo que me dice mi pastor o lo que me dice mi líder religioso o lo que los hermanitos y las hermanitas nos podemos ¿verdad? Compartir, jamás y nunca vamos a llegar a ese tipo de raciocinio, de conocimiento y de preguntas, porque la realidad es que la Biblia no nos va a impulsar, ¿verdad? A nosotros reflexionar y meditar de la manera que tú lo acabas de hacer. Ahora, muchos escritores, ¿verdad? Que son, por decirlo de alguna manera, los más light, te van a decir que Daniel fue un libro que se hizo en la época, o se construyó, o se redactó más o menos para la fecha que dice la Biblia, pero sabemos por la investigación, sabemos por la crítica textual y sabemos por toda esta erudición que se ha escrito por décadas, que es como tú dices, que lo que está ahí, la apocalíptica que aparece ahí, la manera en que el libro de Daniel se expresa es aproximadamente del siglo II antes de Cristo, y la única manera que nosotros podemos conciliar eso es que el autor de ese libro está escribiendo y está dando un mensaje teológico utilizando unos acontecimientos pasados para en su presente él dar un mensaje. Esa es la realidad. No sé cómo tú lo ves. ¿Tú no crees que ese libro sea escrito post eventum? Pues seguro.
Oh, ok. Podría ser, lo más seguro sí, porque es como tú dices, el libro y su apocalíptica es posterior a lo que él narra. Ahora nos vamos a encontrar también con algunos autores o algunos, ¿verdad?, eruditos que te pueden decir o pueden argumentar que hay partes del libro que pudieron ser redactadas en un periodo anterior y algunas partes pudieron ser redactadas en un periodo posterior. Cierto. Ahora, yo digo eso y a lo mejor eso crea una wow, pero ¿cómo es posible? Y nos escandalizamos y a muchas personas, ¿verdad? Lamentablemente, pues eso como que les mueve la fe o les mueve ¿verdad? Su creencia, pero nada tiene que ver en que un libro de la Biblia, el que sea escrito una parte en un periodo y otra parte en otro periodo. ¿Sabe por qué? Porque el que estaba escribiendo no tenía problema con eso, porque esas personas que escribieron en ese momento dado no pensaban igual que nosotros. Entonces el concepto de historia que ellos tenían, la influencia literaria que estos hombres y estas mujeres tenían, no es como usted y yo la vemos ahora. Por darte un ejemplo, la literatura, que siempre tengo problema con esta palabra, pseudoepígrafa, ¿verdad? Pseudoepígrafe. Exacto, pseudoepígrafe, que sabemos que es que una persona bajo el nombre de otro escribía un libro y se ponía el nombre de un patriarca, se ponía el nombre de un apóstol, se ponía un nombre, olvídese, grande. Pero es que el que escribía eso no tenía problema, porque él no lo veía como un plagio, él no lo veía como que estaba mintiendo, él no lo veía como que él quería mentirle a las personas para él. No, hermano, porque lo primero que no se ganaba dinero, o sea, él no llevaba ese libro a la imprenta para ganarse dinero por eso, es lo primero, ¿verdad? Wow. Entonces, la mentalidad de ellos, Carlos, me parece a mí que el problema es que nosotros queremos analizar los autores bíblicos con una mentalidad del siglo XXI. Ahí está. Entonces, Excelente. cuando yo hago eso, voy a entrar en estos problemas y eso que tú dijiste de Daniel, yo lo voy a ver como una herejía, como algo que no está bien, como algo que está en contra de la fe, que está en contra del cristianismo, que está en contra de la Biblia, y voy a crear un monstruo porque lo que me están diciendo se salió de lo que me dijo el pastor. ¿verdad? Wow. O lo que me dijo el evangelista, ¿verdad? O lo que yo puedo interpretar ¿sabe? Normalmente de lo que yo leo, ¿verdad? En mi casa, en mi reflexión, yo me acerco a la Biblia y yo la leo y yo lo voy a entender, ¿verdad? Hay un libro bien interesante, Lectura Eficaz de la Biblia, de Gordon Fee. Y él va a decir en sus primeras páginas, el problema con nosotros los seres humanos es que vamos a la Biblia y la entendemos muy bien, porque yo voy a ella y yo la leo y yo lo entiendo, no matará. Eso no hay que explicarlo. Eso es bien fácil, ¿sabes? Tú la lees, es bien fácil, un niño le entiende. El problema es que se escribió en un momento histórico diferente al mío, con unos conceptos diferentes, con unos géneros literarios que yo no domino, con una cultura que no es la mía, con miles de años de diferencia. Y entonces el problema no lo tiene la Biblia, el problema lo tengo yo. Wow, tremendo. El problema es mío, que en mi humanidad del siglo XXI, que después vamos a ver que hay muchos factores que nos afectan, porque los eruditos dicen que si eres hombre o eres mujer, afecta tu lectura de la Biblia. Si tú eres blanco o eres negro, afecta tu lectura de la Biblia. Dependiendo de tu nacionalidad, va a afectar la lectura de la Biblia. Dependiendo tu sistema político, de dónde tú vienes y cuál política hay en tu país, eso va a afectar mucho, ¿ok? Porque si yo vivo en una república, yo no voy a ver las cosas democráticamente en la Biblia. Cierto. Porque yo nací en una república y me he criado en una república. Entonces, todo eso nos va a afectar. ¿Cómo yo me desprendo de eso? Bueno, pues tengo que leer y aprender
cuáles son mis sesgos, cuáles son mis limitaciones y cuál es la manera correcta para yo acercarme al texto bíblico y poder hacer una interpretación lo mejor posible. Que como quiera siempre vamos a tener un sesgo, siempre. Sí, yo creo que eso que estás explicando es bien primordial que la gente sepa, porque, varón, o sea, usted y yo, no sé si el compañero LCL sea pentecostal o qué denominación pertenece. Eliezer. Sí, yo soy pentecostal, pero yo tengo grandes diferencias con el pentecostalismo. Yo llevo ya unos 40 años en el pastorado. ¿Usted es pastor? Oh, sí, seguro. Y yo no lo sabía, Eliezer. Yo me estoy enterando también ahora, Carlos, porque yo, ¿verdad? He visto a Eliezer mucho, pero no es que hemos tenido hemos compartido mucho, gracias, ¿verdad? Le hice el acercamiento anoche, creo que fue, ¿verdad? Y entonces, gracias al pastor, ahora le llamo por su título, pastor, gracias al pastor que está aquí con nosotros y de verdad es una bendición, un privilegio y le agradezco. Le agradezco que saque su tiempo para compartir con nosotros y en cualquier momento dé su opinión sin miedo que nosotros cobramos al final. Sí, seguro. Bueno, yo salgo corriendo. Ya tengo por aquí a nuestro invitado. Yo no muy sé. Bien, muy bien. Vamos a ver. Abiesel. ¿Me escucha? Sí, te escucho. No te veo, pero te escuchamos. Me ves, déjame ver por qué no me están viendo. Déjame ver los settings. A ver si aquí. Hace tiempo que no uso StreamYard. Príncipe, saludos a Príncipe, lo que nuestro invitado ahí tiene problemas técnicos. Saludos a Príncipe, varón, de verdad, gracias por el apoyo, siempre has estado activo, muchas gracias. Bueno, ya estamos, Abiesel, gracias por estar con nosotros, de verdad, y sabemos lo que has pasado y quiero agradecer y reconocer tu esfuerzo, ¿verdad? Porque estuviste en contacto y te lo agradezco. Y gracias por sacar este tiempo. Dios los bendiga. Venía por aquí escuchando también que están hablando de Daniel, de los vaticinium ex eventum. Bueno, si metí las patas, sácame de eso, Biesel, porque el que sabe de eso eres tú. No, en efecto. De hecho, hay unos escritos que se piensan que son protoapocalípticos en el Antiguo Testamento. Unas porciones más bien, por ejemplo, de Ezequiel, unas porciones de Isaías, unas porciones del profeta Joel también. Pero generalmente en la academia se piensa que empieza con la mentalidad como explota la mentalidad apocalíptica es con Daniel. Excelente. Y entonces, en efecto, hay una controversia entre en el año que se escribió, de en qué época fue que se redactó Daniel, porque la academia más conservadora pues la pone en Babilonia. Pero entonces los estudiosos más recientes lo ponen en el siglo II. Y la razón principal para pensar que es el siglo II es por la abominación desoladora. Porque si él predijo la abominación desoladora o si él contó que ya había visto la abominación desoladora como algo que venía. Que sabemos que la abominación desoladora fue la que hubo cuando Antíoco IV Epífanes profanó el templo, es la que y sacrificó a los dioses, a uno de los, a Zeus, a uno de los de Zeus, y entonces ahí que se profana el templo, y entonces empieza esa visión, esa mentalidad de por qué Dios lo había abandonado, por qué Dios los había dejado, qué es lo que había pasado. Pero entrando al tema ya de la apocalíptica, hay diferentes teorías de cómo es que surge y cuándo es que surge. Discúlpame que te interrumpa, pero quiero empezar por lo menos que tú te presentes. Disculpa que empiezo a hablar por ahí para abajo. Nos des tu background, por lo menos un poquito tu background académico, más o menos, y entonces empezamos porque quiero que te conozca, porque es la primera vez que estás con nosotros y de vez te presentas y hablas y nos dices tu canal, ¿verdad? Nos dices tu canal y entonces para empezar rápido con el fuego. Sí, perdón, es que no te preocupes. Es para los hermanos, para el beneficio de los hermanos y las hermanas que se han conectado. Sí, pues mira, pues mi nombre es Abiesel Díaz, soy de Puerto Rico, estamos acá en la Isla del Encanto. En cuanto a lo que he estudiado, pues estudié ciencias de computadora, gerencia, tengo un Juris Doctor también. Y entonces,
Recientemente terminé un doctorado en teología. Estoy esperando que llegue el diploma. Y precisamente de lo que hice la tesis fue en apocalíptica. Fue un tema que es medio controversial, el tema que yo escogí. Y eso fue lo mejor, que fue un tema bien controversial, que es el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y de cómo se debe entender, cómo en realidad Pablo entendió el arrebatamiento, qué es lo que él estaba tratando de transmitir. Porque a principios del siglo XX hubo una mentalidad de que hay una palabra específica que se llama apantesis. Y cómo es que se definió la palabra apantesis, cómo la entendió Pablo, la palabra apantesis, cómo entendió la palabra harpazo, cómo la entendieron en el siglo II, cómo la entendió Tertuliano, cómo la entendió después Juan Crisóstomo, y después cómo la entiende la iglesia y cómo la debemos entender nosotros ahora a raíz de lo que pensaba la mentalidad apocalíptica. Correcto. Y básicamente de eso fue que yo escribí. Así que si supiera la apocalíptica me empieza a interesar por un estudio un trabajo exegético que hice de Judas, de la carta de Judas. Y la parte que me tocó a mí trabajar en el exégesis fue la parte, creo que es del 5 al 7, Judas 1, 5 al 7. Y entonces ahí fue que empecé a darme cuenta de toda esta literatura apocalíptica que muchas veces nosotros desconocemos de ella. Muchas veces la relegamos, muchas veces se piensa que es apócrifa y que por eso no se debe estudiar, que no se debe conocer. Y entonces comencé a darme cuenta de todas estas cruces, de todas estas intersecciones que había con este pensamiento apocalíptico y con el Nuevo Testamento. Hacia allá vamos, pero antes de ir hacia allá, porque quiero, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, sacarte el jugo en el tema. Ajá. Haznos una pequeña introducción, algo sencillo que un niño lo puede entender, de qué significa eso de apocalíptica o apocalipsis o literatura apocalíptica. Más o menos, ¿qué significa eso? Y cuándo se entiende en la academia más reciente, cuándo se entiende que comienza esa apocalíptica. Bueno, pues son diferentes temas. Está el pensamiento apocalíptico, está el apocalipticismo, está la apocalíptica, pero básicamente la idea de apocalipsis es remover el velo. Eso es lo mejor que significa. La mentalidad apocalíptica lo que piensa es que hay un mundo, literalmente un mundo como en Heiser, hay un mundo más allá de lo que nosotros vemos que nos está vedado a nosotros. Nosotros tenemos un velo que nos permite ver ese otro mundo. Y entonces, la mentalidad apocalíptica es como si fuera un camino, pero porque viene un emisario divino y le permite a la persona como abrir la llave y poder ver todo ese mundo y todas esas cosas que no están a la vista de nosotros, que nosotros no podemos ver. Entonces, por eso es importante cuando vemos un escrito que sea apocalíptico, por ejemplo, normalmente aparecen ángeles. Aparecen ángeles porque los ángeles son los que llevan al vidente, como se llama en la apocalíptica, a tener su visión. Correcto. Y normalmente el ángel es el que le explica lo que está viendo, porque a veces no entiende qué es lo que está viendo. Y lo que a mí me llama la atención es cómo esta visión de lo sobrenatural, que a veces nosotros la relegamos, a veces nosotros pensamos y de plano, a veces, por ejemplo, se piensa que la apocalíptica es solamente literatura de protesta o literatura de protesta. Y de futuro, porque disculpa que te interrumpa, ¿verdad? Lo que a nosotros nos han enseñado en las iglesias, más en el pentecostalismo, y el pastor ahí me puede corregir, me imagino que lleva unos varios años como pastor, muchas de las cosas que se nos enseñan es que el apocalipsis o la apocalíptica es del futuro, es futurista y solamente es para eso. Inclusive no se nos enseña, o casi no se enseña, que es un género literario. Sí, entonces, después de que viene Daniel, el boom más grande está con Primera de Enoc o Enoc Etíope. Y fíjate que Enoc, él ve el futuro, pero también le da una mirada diferente al pasado. O sea, las consecuencias de lo que estaba pasando la comunidad, las consecuencias de lo que venía, eran una consecuencia del pasado distante.
Entonces, por ejemplo, los apocalípticos empiezan a ver el problema del mal y lo empiezan a ver con un lente diferente. Entonces ellos van a Génesis 6 y ven lo de los Nefilim, los hijos de Dios, y entonces ellos entienden que esa es una de las entradas del mal, por ejemplo, a la humanidad. Y es la obra de los espíritus de los Nefilim, que eso es otro tema, la que entonces empieza a influenciar a la humanidad. Y es una mentalidad que quizás choca con la mentalidad primera del Antiguo Testamento, porque ellos empiezan a evolucionar. Por ejemplo, si recuerdan el libro de Reyes, Primera de Samuel, cuando David hace el censo, que dice que Dios incitó que hiciera el censo. Pero entonces después cuando lo vemos en Crónica, dice que es Satanás. Y ahí que vemos que hay un cambio en la mentalidad. Que ellos ya empiezan a ver que hay fuerzas externas que son los que provocan el mal de la humanidad. Y parte de eso, pues, es el apocalíptico. So, pudiéramos decir, como resumen, que la apocalíptica pudiera ser un pensamiento que se plasmó en un género literario para ellos llevar un mensaje de eso sobrenatural o esas fuerzas antagónicas que estaban unas con otras. ¿Pudiéramos decir algo parecido? Sí, y de hecho, también se puede ver como una evolución del profetismo, quizá, o una nueva manera de profecía. Porque normalmente el profeta, pues Dios le hablaba al profeta. Y entonces el profeta escucha la voz de Dios y el profeta hablaba lo que Dios le decía. Pero ahora entramos en un panorama diferente. Ahora el vidente ya no es alguien que escuchó, es alguien que ve. Ahora el vidente ve. Y entonces son cosas que para los ojos naturales no se pueden ver, pero entonces ahora el vidente las ve. Y entonces lo más interesante es que entonces eso nos lleva, imagínense en el día de Pentecostés, cuando Pedro dice, citando a Joel, en los postreros días, ¿verdad? Vuestros hijos, vuestras hijas verán visiones, ¿verdad? Vuestros años soñarán sueños. Pues todo eso son ideas apocalípticas que entonces comienzan con ese pensamiento, pero se siguen arrastrando por todo el Nuevo Testamento. Correcto. Y ahora te pregunto, ¿cómo se origina ese pensamiento y esa literatura? ¿Qué es lo que pasa en la historia? ¿Cuál es el suceso? ¿O qué estaba pasando, sea políticamente, históricamente, que hace que el pueblo, ¿verdad?, de Israel tenga esa noción, ¿verdad?, apocalíptica? Bueno, hay diferentes teorías. La teoría de más antigüedad, desde el surgimiento anterior de la apocalíptica, fue una que yo leí en Diez Machos. Diez Machos dice que hay una posibilidad, ¿sabes? Que cuando se divide Israel, el reino del norte y el reino del sur, correcto, el reino del norte permaneció fiel a la figura davídica, al rey de la dinastía de David. Pero el norte se apartó por completo de la dinastía davídica, inclusive se apartaron de Dios gracias a que se apartaron del rey. Entonces los profetas del norte, ellos en esa división empiezan a recalcarle al pueblo a regresar al pacto. Regresa al pacto, regresa al pacto, regresa al pacto. Pero entonces en el sur la idea era, hay que serle fiel al monarca, porque el monarca fue escogido por Dios. Y si nosotros le somos fieles al monarca que Dios escogió, pues al pueblo le va a ir bien. Entonces, Diez Machos teoriza que no me acuerdo si son las reformas de Josías o las de Ezequías, cuando invitan a los que quedaban del norte que bajan al sur, ahí vienen los sacerdotes que quedaban en el norte y él teoriza que ahí puede haber habido un choque de pensamiento. Por un lado, una gente que pensaba que por tú seguir fiel a una figura mesiánica, era que ibas a asegurar la salvación del pueblo. Y por otro lado, los que decían, no, lo que es que seguir la ley, lo que es que guardar la ley, lo que es que ser fiel a la ley. Y en eso está la salvación. Esa es una de las teorías. La otra teoría la pone mucho más adelante, la pone en Babilonia. La diferencia de los pensamientos que ellos traían los cautivos cuando llegan a Babilonia versus la mentalidad babilónica, la mentalidad persa, que ellos empiezan a ver esas cosas que ellos no conocían y a darle un nuevo significado a los fenómenos que ellos no entendían. Y entonces ahí pues surge, por un lado, de nuevo, los que piensan que no, que hay que permanecer en la Torá, hay que permanecer en la ley, y los otros que dicen, no, es que hay otras maneras de explicar esto y otras maneras de verlo. Y entonces, pues, esa es otra teoría.
La otra teoría lo pone ya bastante en el siglo II, que entonces es cuando estamos hablando del Vaticinium Eventum de Daniel. Y entonces ahí es que dice, no, lo que pasa es que el pueblo estaba sufriendo y entonces vienen estas esperanzas de estas cosas que ellos empiezan a... Y lamentablemente a veces se usa la palabra imaginar y se usa, y yo he escuchado gente que yo creo que saben lo que están diciendo, pero que dicen, por ejemplo, que es una literatura de imaginativa, pero imaginativa en el sentido que estás imaginando las cosas. O sea, básicamente como si estuvieras en un trance de droga, básicamente. Okay. Y es un problema tener ese tipo de pensamiento, porque entonces coges la apocalíptica y la relegas a eso mismo, a literatura imaginativa. Y entonces el problema es que eso va a tener consecuencias cuando empieza a leer el Nuevo Testamento. Porque cuando hay ideas apocalípticas en el Nuevo Testamento, ¿cómo las vas a interpretar? ¿Cómo vas a coger Mateo 24? ¿Cómo vas a interpretar Mateo 24? ¿Cómo vas a interpretar el Apocalipsis? ¿Qué mentalidad tú vas a tener si tú piensas que los apocalípticos lo que tenían era básicamente un trance de droga, así decirlo? Así que básicamente esas son las teorías del surgimiento. Y es bien interesante porque si hay algo que es cierto es que había un choque de pensamiento. Y ese choque de pensamiento lo vemos brutal en el Nuevo Testamento. Cuando vemos cómo están los fariseos, la mentalidad que tienen los fariseos, la mentalidad que tienen los fariseos, versus la mentalidad de los que tienen esperanza más mesiánica. Y de los que, entonces, por eso cuando vemos, por ejemplo, la idea del Espíritu de Dios, la idea de los ángeles, la idea de los demonios, toda esta idea de lo sobrenatural interactuando con el mundo de lo natural, para en verdad entender eso, hay que pensar en la literatura apocalíptica y en la comprensión de la literatura apocalíptica. Correcto. Y te pregunto, ¿pudiéramos decir que ese pensamiento es un desarrollo o una evolución que sale del judaísmo o es algo completamente diferente que ellos fueron heredando o ellos fueron adoptando? ¿Cómo más o menos se ve hoy en la academia que se lleva, ¿verdad? O cómo se adquiere esa forma de pensar? ¿Hay una línea que viene del Antiguo Testamento y viene de lo que el pueblo alega que ha recibido de parte de Yahweh, o es algo que ellos poco a poco fueron heredando y dándole su forma? Sí, pues creo, estoy frisado, ¿verdad? Sí, yo estoy frisado, pero me escuchan. Sí, te escuchamos. Está bien, por lo menos que me escuchen. No sé por qué se frisó. Yo no sé si puedo hacer algo aquí. No, el problema es mi computadora. Ok. El problema es mi computadora. Déjame, lo que puedo hacer es salir y entrar un momento. A ver. Olví. Es que mi computadora, yo no sé qué le pasa con StreamYard, pero nada, estoy aquí otra vez. Quiero hacer una pregunta a Eliezer. Sí, adelante. Saludos. Usted como estudioso, ¿dónde ubica a Daniel técnicamente? Pues la mayoría de los estudiosos lo ubican en el siglo II, es la realidad, la mayoría. Yo no tendría problema con pensar, como estaba diciendo ahorita William, que quizás una parte se puede haber escrito en Babilonia y la otra más adelante, pero en realidad, a mí, por lo menos, yo creo que esa parte no afecta en las cosas que uno cree o la fe de uno. Exacto, no afecta en nada. Exacto, independientemente de cuándo se escribió, la realidad es que el mensaje está ahí. La pregunta es si es un Vaticinium ex eventum o no. Y la realidad es que la literatura apocalíptica sí utiliza ese recurso de Vaticinium ex eventum, por eso uno no debería asustarse con pensar que fue siglo II o que fue en el siglo IV, siglo V. Pero yo creo, Varón, antes de darte la palabra, para que sigas poniendo, que está interesante lo que estás trayendo, yo creo que la Iglesia Pentecostal tiene un gran problema. Y el problema es este. Ahora, yo soy pentecostal por más de 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo he escuchado, hago un paréntesis aquí, yo he escuchado a muchos pastores decir que no se deben leer los libros deuterocanónicos porque una vez que no son inspirados, eso lo entendemos, pero no se pueden desechar. Porque ahora mismo, cuando nosotros buscamos Mateo 24, verso 15, nos habla que el autor de Mateo dice, el que lea, entienda. O
O sea, lo que habló el profeta Daniel. Dice, entre paréntesis, dice, el que lea, entienda. Entonces, técnicamente, si tienes una Biblia de estudio, el teólogo te va a enviar a Daniel. Claro. Ok, Daniel te va a hablar de la invasión, pero quien verdaderamente te va a hablar lo que allí sucedió con Antonio Epifanes es el libro de los Macabeos. Pero tenemos un problema. La iglesia pentecostal no lee esos libros, no los reconoce, incluso son hasta del diablo, yo escucho que han dicho. Sí, sí. Entonces, ¿cómo uno como estudiante pentecostal va a conocer la historia? Porque a mí lo que me interesa es la historia, porque el mensaje teológico está. Lo que me interesa es la historia. Si dentro del movimiento de nosotros, lo cual yo pertenezco y soy ministro, no se enseña a abrir nuestra mente para leer este tipo de libros, entonces no vamos a conocer el tiempo específico donde estamos. ¿Dónde se sitúan los libros de Macabeos? En el siglo II, siglo III, siglo II. Sí. El problema que tenemos varón, es que esto es un problema histórico. El problema que tenemos y te paso la parte, es que el libro de los Macabeos, ¿en qué Biblia están? Las católicas. En las católicas. Correcto. En las católicas. Aquí yo tengo, ok, esta es la Biblia de John MacArthur. Ajá. Todo el mundo la conoce, es exegética. Aquí no aparece ese libro. ¿A dónde aparece? Aquí. Ajá. Para yo conocer el momento histórico, el contexto cultural, yo tengo que ir al libro de los Macabeos, que es la fuente histórica. Pero el problema es que nuestras denominaciones no consideran estos libros, ni lo tocan ni con una vara de 45 metros. Entonces ya tenemos un problema, amado. Sí. Correcto. Yo entiendo que la iglesia debe dejar el fanatismo religioso y si quiere verdaderamente esculcar profundamente y conocer esta historia, mira, yo creo que todo estudioso tiene que tener la Biblia de Jerusalén. Adelante, amado. Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo contigo, pero ya, entonces la pregunta es ¿por qué es que esos libros no están? Y entonces pues Fácil ya y no. sencillo, es fácil contestar eso, es fácil. No, No, mire, eso vamos a dejarlo para otro sí, tema, ¿verdad? porque eso desde el punto de vista Para otro histórico live, se puede porque hablar por qué. Ajá. es muy interesante, sí, la evidencia histórica está y no podemos olvidar que la famosa Reina Valera los tuvo por muchos años y se Exacto. quitaron por una razón, pero Reina Valera en sus orígenes los tuvo. Y por La del oso. Sí, exacto. la 1509 creo que. Y por una razón económica y otras cositas, pues se sacaron, pero esos son otros $20. Vamos a tratar de seguir, ¿verdad? Con el tema en cuanto a la apocalíptica. Creo que Carlos se contestó la pregunta. Ahora, ¿qué tan importante, verdad? Cogiendo lo que Carlos también trajo, es nosotros poder entender, por lo menos tener una base de lo que significa el apocalipsis, para poder entender no solamente el libro de Apocalipsis, sino entender la mentalidad y las cartas de Pablo. Porque hoy por hoy la academia está discutiendo en el tema de Pablo al Pablo escatológico apocalíptico. Sí. Y le están dando duro, eso está, olvídese, calientito. Entonces, ¿qué tan importante es entender esa literatura o ese pensamiento para yo poder hacer una buena interpretación del Nuevo Testamento? Mira, y creo que el mejor mensaje o la mejor manera de explicarte es con la investigación que yo hice. Cuando yo estaba leyendo, cuando yo comencé a ver la literatura apocalíptica, yo empecé a ver que había un tema que se repite en muchos de los libros apocalípticos, que es el de los viajes al cielo. Yo creo que yo conté como 12 viajes al cielo en la literatura apocalíptica. Claro, es literatura pseudoepígrafe, porque por ejemplo, hay uno que se llama el Vida de Adán y Eva, que hay dos versiones, la griega y la latina, y en las dos versiones, de una manera o la otra, Adán va al cielo. Entonces, por ejemplo, en Primera de Enoc va al cielo. En Segunda de Enoc, que es Enoc esclavo, Enoc también va al cielo.
Y ahí también Melquisedec va al cielo. Y en otras obras, diferentes otros hombres importantes del judaísmo viajan al cielo. Entonces, si nosotros veamos a 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, y nosotros no conocemos ese trasfondo apocalíptico judío de los viajes al cielo, pues cuando nosotros nos encontramos con ese texto, vamos a pensar probablemente cualquier cosa, menos que los judíos conocían lo que eran los viajes al cielo. Eso no era nada raro. Pero si nos vamos con esta mentalidad de desechar primera y segunda de Enoc, de desechar los diferentes apocalipsis de Abraham, apocalipsis de Baruch, si desechamos los testamentos de los 12 patriarcas, si desechamos toda esa literatura apocalíptica porque es apócrifa, pues no vamos a entender que en realidad Pablo está metido en esa mentalidad. Y entonces ahí es que vamos con el Pablo apocalíptico. Y que Enoc aparece mencionado en los textos canónicos. Claro, aparece en Judas. En Judas cita directamente a Enoc etíope. Entonces, no, de hecho, no sé si saben, pero no me acuerdo si en Codex Sinaético o en Codex Vaticano, en uno de los dos estaba también Enoc. Y el libro de Enoc se citan en los padres de la iglesia. Así que con el tiempo la literatura ha perdido importancia y es lamentable. Y como está diciendo ahorita Carlos, a veces se enseña, no leas eso porque eso es malo, eso es del diablo, no sé qué. Pero la realidad es que, como estaba diciendo ahorita, para entender a totalidad la mentalidad del Nuevo Testamento, debemos conocer por lo menos la apocalíptica y conocer que no es una cuestión amarillista, que no es una cuestión fatalista de guerras mundiales, de aviones estrellándose y ese tipo de fantasía, sino que es la idea es que en medio del dolor hay esperanza y que en un futuro el mal, Dios le va a poner fin al mal. De alguna manera que nosotros no vemos porque nos está vedado a nuestros ojos. Pero entonces por eso es que a veces es difícil entender lo que los videntes están viendo, porque él está mirando con un lente diferente al que nosotros tenemos. Entonces el reto está en entender qué es lo que está mirando cuando no hay interpretación. Porque a veces, por ejemplo, en Apocalipsis se dice, no, porque los 7 candeleros son los 7 espíritus de Dios, que son los ángeles de la iglesia, por ejemplo. Estoy más o menos diciendo un ejemplo. Pero entonces él ya te dice lo que está mirando. Pero cuando uno te explica lo que es una bestia, cuando no te explica lo que es la mujer encinta, cuando no te explica lo que es el dragón, pues entonces ahí es que entonces nos pone difícil para nosotros explicar y entenderlo. Pero de nuevo, hay que tener esa mentalidad y para no cometer errores. Ahora vamos a empezar con una preguntita un poco buena para echar un poquito, ¿verdad?, de pique. Pero antes, mire, quiero compartir esto que vamos a ver. Wow, dice aquí, lamentablemente la mayoría de las iglesias no les conviene o no quieren que los miembros aprendan ciertos temas que podrían ser comprometedores para una iglesia que viven en tradición. Muy cierto, ¿verdad? Nos han tenido tan acostumbrados a nuestras tradiciones y no solamente a nuestra tradición, a la interpretación de mi líder religioso, ¿verdad? Que prácticamente ese líder es intocable, porque como dije ahorita, muchas veces vemos en las estructuras eclesiásticas, vemos un tipo como de estructura de gobierno de anarquía, donde hay un líder y todo lo demás es lo que diga y no hay un cuerpo de Cristo como tal, ¿verdad? Entonces no se nos enseña o no se nos estimula ni tan siquiera a por lo menos cuando uno tiene una diferencia con el pastor, decirle. Muchas veces asumimos que, mire, no se le puede cuestionar al pastor y lo que nos dicen lo seguimos, aunque no estemos de acuerdo. Yo he vivido eso y lo he experimentado y lo he visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Y entonces, muchas veces lo que predomina en nuestras comunidades de fe es una repetición de una repetición, de una repetición, de una repetición de una persona que nunca, en el caso, ¿verdad?, del Apocalipsis, que nunca ha tenido ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de formación, ningún tipo de conocimiento relacionado a este tema que tiene que ver con el Apocalipsis, ¿verdad? Y es lamentable, porque entonces la pregunta que quiero hacer es la siguiente. Si esto es una literatura y esto es un pensamiento, ¿verdad?, para dar
esperanza y para hablarle, a dar un mensaje a X grupo. ¿Qué podemos hacer o qué podemos decir cuando la mayoría de nuestros hermanos en la fe entienden que el libro de Apocalipsis fue que el autor, Dios le dio una visión literal, lo que él estaba viendo fue literal y lo que se escribió ahí es literal? ¿Eso está bien interpretado, está mal interpretado, está a media? ¿Cómo podemos ver eso? Y mira, el primer problema, yo creo, de esa mentalidad es, tú te sientas a leer el Apocalipsis y tú dices, si Juan le escribe este libro a unas iglesias que están en Asia Menor, pues tuvo que significar algo para ellos. Entonces, pues no podemos pensar que todo es, como estaba diciendo ahorita, aviones estrellados, bombas que explotan y ese tipo de cosas, porque Juan, el tiempo de Juan no habían aviones, no habían esas cosas. Entonces, pues es anacrónico nosotros tratar de imponer nuestro pensamiento del siglo XXI a un escrito del final del siglo I. Y de hecho no pasa solamente con Apocalipsis, pasa con todo el Nuevo Testamento, que a veces nosotros le tratamos de imponer nuestra idea de este siglo a literatura del siglo I. Y entonces terminamos malinterpretando. Y es triste, mira, yo hace unos días atrás, yo estaba interactuando con una página relativamente conocida en Facebook, con un hermano, y él hizo un comentario de que la apocalíptica era solamente futurista, o que el apocalipsis era exclusivamente futurista. Y se citó en un académico que se llama Black, el apellido de él. Black se escribe B-L-A-S-H, Black. Y yo le dije, mira, yo sé lo que dice Black, pero yo creo que Black no está bien informado de lo que es la literatura apocalíptica. Y yo le expliqué, mira, la apocalíptica sí puede tener componentes futuristas y puede tener un componente escatológico. Lo que pasa es que no toda la profecía es apocalíptica, pero casi toda la apocalíptica tiene complementos escatológicos. ¿Y sabes qué me pasó? Que me bloquearon. No. Eso, bienvenido al club. Eso es normal, bienvenido al club, olvídate. No, muchachos, yo te digo, yo puedo, de las iglesias que a mí me han votado por cosas así, yo puedo hacer un libro. Es increíble. Por lo menos te han bloqueado, a mí me han mío, pero es William, parte de... Sí. yo quisiera comentar que hay que ver también que dentro de los pueblos paganos también había una apocalíptica. Y había también, por ejemplo, Baal luchaba contra otro dios y vas a ver una simbología muy parecida, casi igual a la apocalíptica judía, igualmente que el libro de Apocalipsis. Correcto. Lo mismo Baal abría los cielos, mandaba lluvia de fuego, la tierra se rajaba, había terremotos, solamente porque él ganaba una batalla contra otro dios. Uh-huh. Entonces, dentro de la apocalíptica judía también está esa expresión, como muy dijo Abieser, es tu nombre, ¿no? Sí. Abieser, esta apocalíptica judía se va a intensificar exactamente en la era intertestamentaria, especialmente entre la esperanza del pueblo judío de la restauración de Dios. Uh-huh. Y se va a intensificar porque cuando exactamente el gobierno autóctono judío está en el poder, es más malo que los reinos pasados que eran paganos, como Babilonia, como los caldeos, como los caldeos, los griegos, que eran malos, y ellos ahora están experimentando que su propio pueblo, los propios gobernantes de ellos, autóctonos de ellos, están siendo peores y están sufriendo más que estaban sufriendo con otros países paganos. Entonces se va a intensificar mucho esta literatura, de eso habla Fee, que tú mencionaste ahorita, Gordon Fee, lo va a mencionar también N.T. Wright y otros
teólogos que ya han estudiado toda esta parte de la apocalipsis judía y explican de hecho que la esperanza del reino de Dios, que luego va Jesús a explicar, ya habían palabras que ya estaban corriendo y que después Pablo va a usar de esas mismas palabras que no aparecen ni en el Antiguo Testamento, que es palabra exactamente de la apocalíptica judía. El sí ya, pero todavía no. Ese cambio de eón que ocurre en el Nuevo Testamento. Ahora, gracias, pastor, gracias, Eliezer, gracias por la aportación. Cogiendo, ¿verdad?, lo que dijo el pastor Eliezer, ¿qué tanto podemos decir que lo que el pastor acaba de sacar de ese concepto pagano apocalíptico influenció en el pensamiento judío apocalíptico? Si alguno, ¿qué podemos decir de eso, de esas dos corrientes? Sí, yo creo que puede haber habido influencia, pero yo creo que tampoco nosotros deberíamos de perder la capacidad de creer que ellos pensaban en lo sobrenatural. Que no es, a veces nosotros ahora nos apartamos de lo sobrenatural y pensamos que todo es mítico. Tenemos la mentalidad de Bullman. Y fíjate, Bullman decía textualmente que la literatura es literatura imaginativa persa. Eso dijo Bullman. Y entonces después tienes a Caseman, que fue discípulo de Bullman, diciéndole, mira lo que dijo Caseman, no sé si lo han escuchado. La apocalíptica es la madre del pensamiento cristiano. La apocalíptica es la madre del cristianismo. Porque ellos vienen de la filosofía kaniana, de Immanuel Kant. Sí, y ellos influencia de la ilustración. Sly Marker vienen exactamente del padre de la teología liberal. Sí. Claro, hay que entenderlo en su tiempo. Pero sí, entonces, claro, igualmente, tenemos que entender la literatura bíblica en su tiempo también. Por ejemplo, aunque es otro tema, la cuestión del concilio divino y Michael Heiser, pero ahí nos viene la idea de que en efecto habían otros pueblos del cercano oriente que tenían ideas parecidas a la que tenía el pueblo de Israel. Pero es desde mi perspectiva, y por ejemplo, lo que nos dice Heiser, es más porque era un conocimiento común, porque esa era la manera en la que ellos interpretaban las cosas. Y como tú dices, por ejemplo, había un fuego, qué sé yo, un fuego en una montaña, pues ellos creían que era el dios del fuego que estaba generando el fuego, por ejemplo. Y aunque es una mentalidad que hoy nosotros diríamos que es una mentalidad anticuada, pero así es que ellos pensaban. Y cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, nosotros tenemos que entender eso, que así es que ellos pensaban. Y aunque hay algunos fenómenos, como el tiempo nos damos cuenta, no, por ejemplo, la tierra no se puede parar, como dice en Josué, creo que es que dice que se detuvo la tierra. Pero ¿por qué? No, es que otro fenómeno, y eso fue lo que ellos entendieron y lo que ellos vieron. Y entonces muchas veces tenemos que acercarnos al texto bíblico con esa mentalidad de qué es lo que ellos pensaban y por qué lo pensaban. Correcto, y también quiero aportar, ¿verdad? Que una cosa, ¿verdad? Que muchas veces, y gracias por el pastor que tiró esto aquí al debate, que una cosa es lo que nosotros que vivimos todo en un entorno, ¿verdad? Tenemos de conocimiento común, y otra cosa es que con ese conocimiento común, mi idea que viene mía, de mi cultura, de mi background, yo cojo ese conocimiento común como el carrito para yo hablar y exponer mi idea. Y me parece a mí que eso es algo que hoy la academia, hoy por hoy, ya que Eliezer mencionó a Bullman y Schweitzer, ¿verdad? Que también en su momento dijeron un montón de cosas que hoy por hoy no se sostienen, porque empezaron a decir, por ejemplo, Bullman, que fue uno de los primeros, si no el primero, que empezó a decir que todo esto del Nuevo Testamento y este dualismo era del helenismo. Y hoy por hoy sabemos que eso no es verdad. Y eso eso en la academia hay un consenso en ese sentido, ¿verdad? Pero entonces, el dualismo muchas persa, de las varón, cosas, ¿verdad? Para dejar que Eliezer siga, es que no hemos, perdón, que el dualismo también tiene que ver con los persas. sí, pero a eso es lo que quiero ir, que
El pensamiento común es una cosa que yo no puedo decir que porque hay un pensamiento común en la época es que unos u otros se copiaron la idea. No, no, no. En el pensamiento común yo lo uso para desarrollar lo que yo quiero, mi revelación. Exacto. Y voy a dar un ejemplo que lo más seguro, Carlos, que lo escuché hace unos días atrás hablar de esto, vas a ver, y es un ejemplo que podemos corroborar con la historia. Cuando empezó la trata de esclavos en Latinoamérica, y vamos a tocar Cuba y Puerto Rico, se empezaron a utilizar negros africanos, ¿verdad? Y de todos esos negros africanos vino una etnia africana que practicaban la religión yoruba, ¿ok? Y en esa religión yoruba, que se conoce en muchos lugares como la santería, cuando ellos llegaron aquí, oprimidos, esclavizados, lo único que ellos pudieron hacer fue coger los santos católicos y de acuerdo a los colores de sus orichas, o sea, sus deidades, ellos seleccionaron un santo católico que tuviera el color de su oricha, de su divinidad, y presentaban el santo católico para que los opresores no tuvieran problemas con ellos. Y entonces ellos, por el color, ya identificaban que no es que ellos le van a dar la adoración al santo católico, es que ellos están representando su oricha, su divinidad con ese santo. Entonces yo no puedo decir que los yoruba fueron influenciados por los católicos, que ellos, no. Ellos estaban oprimidos y se basaron. Se llama sincretismo. Sincretismo. Exacto, gracias. Y lo que tuvieron y pudieron coger para ellos seguir su idea que ya ellos tenían, pues ellos lo utilizaron. Entonces, si eso pasó con los yoruba, con esa religión y con los africanos, la misma idea, muchos académicos la tienen con el pueblo de Israel. Ya esa mentalidad de que fue una copia, de que ellos se copiaron, de que ellos no, ellos tenían un pensamiento común que dominaba el entorno y la época. Eso es una realidad hoy por hoy. Y con ese instrumento ellos expresaron su pensamiento teológico o lo que quisieran expresar en el momento que fue evolucionando. Abiezer, ¿cómo afecta entonces el desconocimiento de esta literatura apocalíptica para yo poder hacer una buena interpretación del Apocalipsis en Juan? Pues porque definitivamente si no se tiene conocimiento del pensamiento apocalíptico intertestamentario, lo menos que tú vas a pensar cuando lo lees es lo que en verdad estaba queriendo decir Juan. Porque entonces vas a empezar a maquinar ideas, a ver cosas donde no las están, a hacer interpretaciones raras con números y vas a llegar a conclusiones locas. Como por ejemplo, ¿cuántas veces no se ha predicho no, que este papa es el anticristo? O que, por ejemplo, que Cristo viene en 2040 basado en las 40 semanas de Daniel y le suma Ezequiel y le suma y empiezas a hacer una cuestión numerológica que te la sacas de la mente y todo porque no tienes cuidado de entender qué es lo que pensaban los apocalípticos y qué es lo que ellos estaban queriendo decir con sus textos. Y vas a terminar distorsionando el mensaje original. Y yo creo que ese es el problema. Y ese es el reto que nosotros tenemos y por eso yo, de lo más que divulgo, trato de divulgar mucho del pensamiento apocalíptico, de la literatura apocalíptica, porque yo he visto estas intercesiones y creo que hay mucha carencia de esto en el pueblo de Dios. Y igual hay mucha gente que tienen un pensamiento, de mi perspectiva, incorrecto también. Por ejemplo, hay algunas personas que yo respeto que ponen el Apocalipsis antes del año 70 y la fuente principal de ellos es Josefo. La realidad es que es Josefo. Pero y yo le digo, pero tú tú tuviste en mente cómo es que funciona el pensamiento apocalíptico. Porque entonces las personas que ponen Apocalipsis en 70 o antes del 69 por ahí, lo ponen porque ellos piensan que Apocalipsis se cumple cuando se destruye Jerusalén, cuando se destruye el templo. Pero yo le digo, pero en realidad eso es lo que Juan estaba tratando de decir. El mensaje que Juan quería decir en realidad, pues se va a destruir el templo ahora. O es un mensaje más grande de esperanza. Y que le aplicaba a ellos, a los oyentes de esa época,
pero le sigue aplicando a la iglesia a través de los siglos, porque al fin y al cabo tenemos todos la esperanza de que Cristo venga y tenemos la esperanza de que aunque hay una guerra cósmica, una batalla cósmica que nosotros no vemos, al final el Cordero es el que va a tener la victoria. Pero cuando tenemos esta mentalidad o estos acercamientos incorrectos a la literatura apocalíptica, pues terminamos haciendo interpretaciones incorrectas. Es lo que yo creo. Excelente. ¿Qué pudiéramos decir entonces, de acuerdo a tus estudios, tus investigaciones, que pasó con ese autor del libro de Juan? Ese autor realmente tuvo una visión, tuvo una experiencia con Dios sobrenatural. Ese hombre cayó en un trance, pasó algo, ¿verdad? Donde verdaderamente él salió del cuerpo, o simplemente fue que él vio la historia en su entorno, vio lo que le rodeaba, lo que estaba pasando y utilizó ese pensamiento judío o esa literatura para dar un mensaje. ¿Dónde está la academia en cuanto a esto? Bueno, ahí pues hay diferentes interpretaciones, porque hay personas que asumen, por ejemplo, que la literatura apocalíptica es literatura solamente de protesta. Y cuando tú tomas la literatura apocalíptica como de protesta, pues tú le quitas el componente sobrenatural. Y entonces lo que tú dices, no, lo que pasa es que ellos estaban tratando de enmascarar algo usando un lenguaje diferente que solamente ellos entendían, que era un lenguaje cifrado, un lenguaje encriptado, y ellos usaban eso para que las demás personas no lo entendieran. Eso es una de las maneras de interpretarlo. Yo personalmente pienso que en efecto él tuvo la experiencia y que él cuenta lo que está viendo. Porque entonces el peligro de verlo diferente es que entonces vas a tener que explicar a Pablo también diferente. Entonces vas a tener que explicar a Jesús también diferente. Vas a tener que decir que las cosas que dijo Jesús no es lo que nosotros creemos que dijo, sino que era algo político, por ejemplo. Y eso yo lo he escuchado, no sé si has escuchado personas de aquí de Puerto Rico diciendo que Jesús es un líder que vino a revolucionar al político y no sé qué. O sea, pero ¿y el mensaje sobrenatural? ¿Qué pasó con el mensaje sobrenatural? De nuevo, te fuiste con la mentalidad de Bullman y le eliminaste el componente sobrenatural. Yo Correcto. creo que los autores del Nuevo Testamento tenían una mentalidad sobrenatural y nosotros tenemos que pensar que ellos estaban escribiendo de esa mentalidad sobrenatural. Es lo que yo creo y así yo veo la literatura apocalíptica. Correcto, que eso tampoco quiere decir que ellos, por ejemplo, este autor del libro de Apocalipsis no quiere decir que él vio exactamente literal lo que estaba allí. También puede significar que él tuvo una experiencia X donde se le reveló y él vio un sinnúmero de cosas y ese mensaje que él estuvo recibiendo, que vio, que recibió, él también utilizó un pensamiento para plasmarlo. ¿Pudiéramos decir también eso? Sí, él escribió lo que él entendió, es lo que yo creo. Él vio algo que se le pareció una bestia, pues mira, todo es más o menos como una bestia. Claro, pero entonces después, cuando venimos a interpretar, nos vamos al Antiguo Testamento, vemos qué significaban las bestias, vemos qué significaban, por ejemplo, el tema de la mujer encinta, de las mujeres estériles que están en todo el Antiguo Testamento y los embarazos sobrenaturales y todo ese tipo de cosas que están en la Biblia. Y entonces lo interpretamos a raíz de lo que tiene la Apocalíptica del Antiguo Testamento. Así que si quiere llevar un mensaje, pues claro que quiere llevar un mensaje. Pero yo creo que no debemos quitarle entonces el componente sobrenatural también a la recepción del mensaje. La academia hay un consenso bastante grande, y esto es una pregunta, hay un consenso bastante grande en la academia en referencia a cómo relacionar la literatura apocalíptica, la apocalíptica y el pensamiento judío del segundo templo y antes, de relacionarlo con este pensamiento de lo sobrenatural. O sea, pudiéramos decir eso, que hay un consenso o hay algún tipo de línea en que se entendía que estos judíos sí creían en eso sobrenatural. Sí, yo creo que depende de qué fuente te estés alimentando, porque va a haber
una mentalidad más fundamentalista, por así decirlo, que se va a negar a mirar esa mentalidad apocalíptica basándote en los libros intertestamentarios, porque ellos están bien firmes, por ejemplo, en la cuestión del silencio profético. Pues si en efecto Dios tuvo silencio por 400 años, pues entonces toda esa literatura de esos 400 años no podemos tomarla como buena, porque no puede estar inspirada por Dios, porque Dios no habló. Y entonces, cuando vas a interpretar el Nuevo Testamento, lo interpretas, o esas personas lo interpretan, quitando todo ese componente apocalíptico, porque es que Dios no pudo haber hablado ahí. Entonces, pues lo interpreta diferente. Pero la mayoría de los biblistas sí se están moviendo a entender y a integrar las ideas apocalípticas dentro, no solamente del Apocalipsis, sino de todo el Nuevo Testamento. Y cuando los exégetas se ponen a comentar los libros del Nuevo Testamento, la mayoría de las veces los que son biblistas utilizan también la literatura apocalíptica y toda esta literatura pseudoepígrafe. Pero de nuevo, depende de la fuente de la que estés bebiendo. Y lo vas a ver, por ejemplo, hay ciertas líneas fundamentalistas reformadas que pues se niegan a ver todo ese componente. Y claro, y ahí entramos igual también yo no he dicho que también yo soy pentecostal, pero como pentecostal yo también creo en lo sobrenatural y en la actuación sobrenatural hoy en día. Y quizás estas líneas más reformadas y cesacionistas que piensan como que la obra de Dios se puede callar por diferentes tiempos en la historia, pues les acomodaticio decir, no, lo que pasa es que Dios no pudo hablar ahí tampoco. Igual que no habla ahora, pues tampoco habló en ese momento. Y por eso yo creo que depende de la fuente de la cual tú vayas. Igual me imagino, depende del seminario del cual tú vayas a leer literatura. Correcto. Si tú buscas literatura, por ejemplo, alemana, pues vas a tener quizás unas ciertas interpretaciones que no las vas a tener en la academia americana o en la academia de Centro y Suramérica. Y fíjate, y una cosa bien interesante, por ejemplo, si vas a la Academia Católica, ellos sí tienen este complemento de la continuidad. Uno de los libros más interesantes que yo usé para investigación era un libro en alemán, y lo tengo ahí arriba en alemán, y era un sacerdote. Y el otro libro que usé para mi investigación era de un jesuita. Y entonces es bien chocante. Tú ves la diferencia entre la mentalidad fundamentalista más, no quiero decir en todo calvinista, pero esta mentalidad es exclusiva versus al resto del cristianismo. Por ejemplo, ¿qué creía la escuela oriental? ¿Qué cree los ortodoxos? Versus qué cree el catolicismo romano, versus qué creemos los protestantes, qué creemos la academia más pentecostal. Y de nuevo, depende de la academia que tú cites, es cómo van a interpretarlo. Correcto. Por eso es bueno, ¿verdad? Uno tratar de conocer todos estos biblistas y todos estos eruditos, dónde más o menos ellos se pasan y dónde escriben y cómo hablan, ¿verdad? O si no, por lo menos ser expuesto a eruditos que sean serios en el sentido que no se queden nada más con lo que ellos dicen, sino que ellos mismos en sus libros dicen, yo creo esto, pero fulano dice esto, Claro. ¿sabe? Hay muchos biblistas así, ¿verdad? Que ellos no te van a decir nada más lo que ellos piensan, ellos te van a citar a sus críticos. Tenemos una pregunta aquí que dice, déjame, ¿qué fuentes pueden ayudarnos a entender la batalla cósmica que mencionó el compañero, que está ocurriendo pero no vemos? ¿Qué fuente podemos utilizar o que nos pueda ayudar como recomendación para entender esa batalla cósmica? Mira, yo diría, y a lo mejor tú vas a estar de acuerdo conmigo aquí, uno de los eruditos que más me hizo a mí hasta cambiar mi manera de pensar fue Heiser. Sí. Cuando uno empieza a leer a Heiser,
es como que algo que estuvo todo el tiempo ahí a plena vista, que tú no lo viste, de momento viste, wow, o sea, esta mentalidad sobrenatural que ellos tenían, yo no la conocía. Así que yo le voy a recomendar a Daniel la obra de Heiser. No me acuerdo cómo se llama en español, Unseen Realm. Está una que se llama Supernatural, Sí, Sobrenatural, otra es El Mundo Invisible, se El llama Mundo Unseen Realm. Invisible y el de Demonios, está muy bueno Y hay también. uno de ángeles también. Y el de Pero Ángeles. la de Supernatural es un compendio de Unseen Realm. Ujú, Que si tú lees el de El Mundo Invisible, es exacto, más pesado. O así mismo lo correcto. decía Heiser mismo, es más pesado, es más. Pero si quieres ver el big picture completo, El Mundo Invisible. Daniel, no sé si lo has visto, pero eso es otra cosa. Ujú, correcto. Gracias, gracias, totalmente de acuerdo y pues, que saque tiempo y que ore mucho, porque no es fácil cuando te confrontan con todo ese conocimiento, ¿verdad? Es increíble. Y como tú dices, cosas que están a simple vista, uno nunca las vio. Es Ujú, increíble. ujú. Bueno, alguno de los panelistas que quiera aportar algo más, tenemos aquí varias preguntas, saludamos, ¿verdad? A todas las personas, ya llevamos aquí 1 hora y 45 más o menos, entiendo que ha sido de provecho, hemos aprendido mucho, gracias, ¿verdad? A todas las personas que han tenido en bien estar con nosotros, sacado de su tiempo, a los panelistas, ¿verdad? Los que se han metido aquí con nosotros, al invitado, ¿verdad? Gracias, de verdad, es un honor, un placer y bien agradecido, ¿verdad? Que lo hayan hecho. Si quieren aportar algo, no sé, el pastor Carlos que quiera aportar algo de lo que ha dicho el invitado. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que con todo lo que él ha dicho, con lo que ha expresado. Creo que tenemos esa misma línea. Pero quisiera abundar un poquito sobre los añadidos de la tradición. Ok, el libro de Apocalipsis, cuando nosotros leemos sobre Juan, que no se sabe si el Apocalipsis lo escribió Juan, el El apóstol. apóstol, o otro Juan, porque cuando comparamos el griego del Apocalipsis y el griego de Juan y de las epístolas, son dos griegos diferentes. Pero bueno, ese es otro tema. ¿No? Ok, las tradiciones le han añadido, y aquí es el problema. Ok, no sé si ustedes han escuchado, creo que lo han escuchado sobre la muerte, o sea, a Juan el escritor del Apocalipsis, lo echen en una paila de aceite hirviendo. ¿Ustedes han escuchado eso? Dilo Sí, otra yo lo vez. Que escucho. Sí, sobrevive. sí, pero esas son tradiciones de lo que yo he visto Exacto, es tal día. una tradición tal día que el primero que habla de eso es Tertuliano. Entonces, cuando Tertuliano habla de eso, eso siguió pasando de boca en boca por iglesia en iglesia hasta que se convirtió casi en una verdad histórica. Sí, en un dogma. Sí, se ha convertido porque ese es el problema de las añadiduras posteriormente. Entonces tenemos que entender que el libro de Apocalipsis no fue pensado en nosotros, por lo menos yo lo veo así. Apocalipsis no fue pensado en nosotros. Apocalipsis tiene su público, tiene su cultura y tiene su entorno. Ahora bien, la exégesis nos enseña a buscar lo que pensaba el autor y a quién se dirigía. O sea, cuando hacemos exégesis. Ahora bien, Claro. nosotros con una mentalidad más científica, estamos en el 2024, para poder entender lo que dice ese mensaje apocalíptico, tenemos que hacer hermenéutica. Y la hermenéutica nos ayuda a nosotros a por lo menos descifrar algo para traerlo al tiempo de nosotros. Entonces, por eso es que yo siempre digo que no miremos el Apocalipsis con ojos modernos. Claro. El Apocalipsis hay que estudiarlo en su contexto, en su cultura y en su tiempo, para sacarle el extracto de lo que pensaba el autor. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer, porque el Apocalipsis es un libro rico en codificaciones también, tiene también animales exóticos, que esos tipos de animales también nosotros los encontramos en otras religiones también. O sea que incluso el Hades, que montaba en un caballo, el Hades sabemos que es un dios griego
que Juan lo utiliza para dar una enseñanza teológica. Entonces, ¿qué nos enseña el libro de Apocalipsis? Usted lo dijo al principio, la enseñanza más hermosa que nos trae el libro de Apocalipsis no es la destrucción, no es los juicios, no es tal vez como dice el hermano sin conocimiento de la esquina, que el libro de Apocalipsis tú no puedes leerlo porque te vas a volver loco. Lo que nos trae la apocalíptica a nosotros es que un día el bien vencerá al mar. Al mar, no, perdón, al mal. Disculpe, es que somos boricuas. O sea, la enseñanza rica que a mí me impacta del Apocalipsis es ese, saber poderlo entender e interpretar. Y también le digo a los creyentes que lo están escuchando que cada cual tiene su escuela apocalíptica. O sea, están los que creen que el Apocalipsis, porque es que es un problema también meter el arrebatamiento dentro del Apocalipsis, porque hay gente que mete el arrebatamiento dentro del Apocalipsis y piensa que la iglesia se va antes de la tribulación, en medio o después. Yo lo que le digo a estas personas es que no solamente nos quedemos con una sola postura. Yo tengo la mía, pero yo me abro a otras posturas de interpretación para estudiarla, para así dar una mejor respuesta. Yo por lo menos yo soy de ese pensamiento, varón, para poder profundizar más en este libro tan hermoso que es el Apocalipsis. Gracias, Carlos, por tus aportes. De verdad, siempre un privilegio, un placer que estés aquí con nosotros. ¿Qué libro nos pudieras recomendar, Abiesel, como comentario o introducción para el libro de Apocalipsis? De Apocalipsis, lo que pasa es que yo pensaría que una buena introducción para tratar de tenerle pinceladas al pensamiento apocalíptico es el de Bernard. Yo no estoy 100% de acuerdo con el de Bernard. Ok, ese que yo iba a mostrar, este aquí. Sí, entendiendo la apocalíptica judía para descubrir el apocalipsis, creo que es que se llama. Está bueno este libro, aunque también yo lo tengo por ahí arriba. Y tengo historia narrativa apocalíptica. Aquí tenemos varios académicos que expresan, la mayoría son católicos, pero eso no importa. Aquí nosotros estamos abiertos para todo entendimiento. Claro, y es del Verbo Divino. Es un libro bastante buenísimo. Y el clásico de clásicos, que no sé si lo conocen, pero que ya hemos avanzado un poco más, que es el libro de Wilfredo Calderón. Ay, mi madre. No, adelante, amado, adelante. Bueno, Yesel, entonces, ¿recomiendas ese como un exacto. Como introducción está, que te dije, no estoy necesariamente de acuerdo con todo lo que dice Bernard, pero creo que es un buen libro para introducirnos en el pensamiento apocalíptico, porque de nuevo, cuando vamos a acercarnos al apocalipsis como tal, si no tenemos ningún indicio de lo que era la mentalidad apocalíptica, pues vamos a empezar como decimos acá, vamos a empezar a patinar, que no va a estar seguro de lo que estás viendo. Pero si te introduce al pensamiento, pues por lo menos ya va a decir, no, mira, lo que pasa es que ellos tienen esta concepción de lo sobrenatural, o ellos tienen esta concepción de lo que significaban las bestias, o de qué sé yo, lo que significaba la mujer encinta, o lo que significa el retorno del rey, ese tipo de cosas. Cuando empezamos a ver estos comentarios introductorios, pues después nos ayudan a entender, porque comentarios de Apocalipsis hay de todos los gustos, de todos los colores y de todos los sabores. Y puede ser sencillo o puede ser complicadísimo. Así que y depende de la capacidad que tenga cada uno, el conocimiento que uno tenga, por ejemplo, de los griegos, de mucho griego que sepa, porque te puede conseguir un comentario que ni siquiera te traduzca el griego. Y si tú no sabes nada de griego, pues no vas a entender ni lo que estás leyendo. Exacto. Por eso, como introducción, yo diría que el libro de Bernard, para introducirse en el pensamiento, es bastante bueno. Yo tengo más libros, pero son en inglés casi todos.
y la mayoría son en Kindle, en digitales. Ahora mismo, Ojo que el libro de Bernal sale el prólogo por Justo L. González, que es correcto, excelente. correcto. Y la mitad del libro es el libro de Enoch Etíope. Cuando terminas de leer el libro, la otra mitad es básicamente una traducción de Enoch Etíope, que está bueno también porque te ayuda a que la gente le pierda el miedo. Y un paréntesis que quiero hacer con mi exposición, yo no quiero decir o no quiero insinuar que la literatura pseudoepígrafe y apócrifa del Segundo Templo tiene que ser canónica. Eso no es lo que yo quiero decir en ningún momento. Por ejemplo, yo no voy a decir que Primera de Enoch debe ser canónico, pero yo sí pienso que el Nuevo Testamento está influenciado por el pensamiento de ellos y que hay que entender el pensamiento de ellos para nosotros Excelente. poder entender el Nuevo Testamento. Muy bien, muy bien. Eso es Eso lo yo que estoy yo de acuerdo 100%. Correcto, Ujú. correcto. So, esa es la importancia de esa literatura intertestamentaria, porque ese pensamiento que muchas veces no lo vemos a grandes rasgos, a grandes rasgos en el Nuevo Testamento, pues vamos a tener una idea, ¿verdad? Vamos a tener una idea de ese pensamiento que estaba ahí. En el Nuevo Testamento podremos ver unas pinceladas, pero muchas veces la explicación de eso que aparece en el Nuevo Testamento la vamos a tener en esa literatura intertestamentaria, y por eso es la importancia tan Este grande. libro, amado siervo, este libro yo lo recomiendo 100%. Incluso yo hice un Facebook Live leyendo este libro en su totalidad. Este que está aquí. La fuente que dieron origen al Nuevo Testamento por Sí, yo Raúl lo tengo Saldívar. también. Y yo le hice una entrevista a Raúl Saldívar y verdaderamente que nos dejó con las ganas. Incluso Raúl Saldívar creo que este año va a sacar la parte 2 de este libro, que suena comprometedor. Así que esperamos ese libro. Sí. Y tan pronto venga, pues ya sabe que vamos a estar leyéndolo completo por Facebook Live. Correcto. Perfecto. Nada, excelente. Quería aportar también a las personas que están conectadas con nosotros, que nos están haciendo estas recomendaciones, ¿verdad? A modo de consejo, y lo digo por mi experiencia, ¿verdad? Con estudiantes, ¿verdad? Que he cogido de cero. Por favor, trate de siempre o en la medida que pueda tener libros introductorios. No se metan a leer, hermano. Sí. Mire, lo digo de corazón y por su beneficio y porque me pasó a mí. Sí, señor. Me pasó a mí y las pasé mal. Gracias a Dios que Dios me ayudó en el camino. No se pongan a leer a lo mejor a un N.T. Wright o se pongan a leer un Ariel, un Piñero, ¿verdad? Que es lo que más se ve por ahí. Tú sabes, un E.P. Sanders, la obra grande. Si usted no tiene una introducción de ese tema que usted va a leer, porque si usted no tiene esa introducción, usted va a recibir un conocimiento que ese autor, parte de a quien él le está escribiendo, ya conoce. ¿Sabe? Los libros académicos, hermanos y hermanas, debemos entender que la mayoría de estos eruditos que escriben, ellos le escriben académicos, ellos no están pensando en usted y en mí. Y esa es la realidad, ¿sabe? Esa es la realidad. Sí, señor, entonces, sí, señor. Y yo me meto un académico de eso, sin yo tener un trasfondo, como el libro que les recomendó Eliezer ahí del Apocalipsis, usted va a tener no necesariamente una crisis de fe, la puede tener. El problema es que va a recibir un conocimiento que usted lo va a dar por cierto, por sentado y por específico, y como usted no ha sido instruido en comparar, investigar y ver otras corrientes, usted se va a quedar con ese autor, y si el autor dijo algo que hoy por hoy no es, usted lo va a recibir, usted lo va a seguir creyendo y lo va a seguir hacia adelante con ese pensamiento, y no va a tener la forma de comparar porque usted no sabe. A usted no se le ha enseñado a hacer eso. Por ende, yo les recomiendo, ¿verdad?, que usted trate siempre el tema que a usted le guste, busque libros introductorios. Y para eso están estos canales. Tienen a Carlos, que ahorita le voy a dejar para que hable de sus páginas. Tienen a Biesel también con su página para que hable de ella y lo diga. Y entonces busque también personas que usted crea que tienen por lo menos un conocimiento base que lo puedan ayudar a usted, hermano, porque hay supuestos
profesores y hay supuestos profesores. Hay supuestos académicos y hay supuestos académicos. Entonces, todo en las redes sociales, hermano, aunque se vea bonito y tengan un background bonito y hablen bonito, no están actualizados y muchas veces no tienen ninguna preparación formal académica seria de los temas. Y eso es un problema. Entonces, todos nosotros que estamos aquí, no solamente es que hemos estudiado, es que, ¿verdad? Me atrevo a decir esto, hemos tenido un mentor que también nos ha enseñado, ¿entiendes? Y no, porque es necesario, hermano. Ser autodidacta es bueno, pero nosotros necesitamos un mentor. Es bien importante. No sé cómo ustedes lo ven, pero yo tuve esa experiencia y es necesario. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Es necesario usted tener uno o dos, inclusive si los puede tener que piensen diferente, mejor. Pero esto es necesario, hermano, de verdad. Muy importante, porque si no, usted va a estar recibiendo agua y usted no sabe de dónde viene esa agua. Usted no sabe. Y eso es un problema, ¿verdad? Lo digo como consejo de corazón, porque he pasado malas experiencias. Las he vivido y gracias a Dios, Dios me ha puesto en el camino profesores que me han ayudado. Abiesel, háblanos de tu página un poquito, ¿verdad? Para ir cerrando, ya llevamos 2 horas. Gracias a las personas que todavía se han mantenido con nosotros ahí escuchándonos hablar aquí, pero háblanos un poquito de tu página y tu trabajo, que yo lo recomiendo, de verdad, muy, muy excelente. Te felicito por tu contenido, Eliezer, de verdad. Eliezer. Gracias. Pues en Facebook me consigue como Teologizando, así mismo con Z, y tengo una página de Facebook que es Teologizando, y también en YouTube se llama igual Teologizando. Y ahí vas a ver que subo videos de diferentes temas. Cuando yo empecé al principio hacía directo, pero dejé de hacer directo, y ahora me concentro en hacer videitos más o menos de 10 minutos, 12 minutos, pero trato de cuando hago un video que esté bien fundamentado, que no es una cosa que yo me estoy inventando de la nada, sino que son temas bien fundamentados y que un periodo de 10 o 12, 15 minutos ya con eso salimos del tema. Pero de lo más que me gusta hablar es de las intersecciones del pensamiento apocalíptico en el Nuevo Testamento. Así que si van por mi canal ahí, Teologizando, van a ver ahí bastantes de esas cuestiones. Excelente, y yo los recomiendo mucho, me gusta mucho el contenido y no es porque yo lo tenga aquí, ¿verdad? Y él me haya dado esta oportunidad de compartir con nosotros, pero de las personas que conozco, ¿verdad? Que le interesan estos temas bíblicos y teológicos, puedo decir que es uno de las personas que he visto que más actualizado está en los temas que le interesan. Y eso yo puedo dar fe de eso. Y se lo reconozco y lo exhorto a que siga hacia adelante. Me parece que tiene un buen contenido, bien trabajado, ¿verdad? Me imagino que te tardas tu tiempito porque se ve. Y te felicito y recomiendo a todos los que puedan, pasen por allá y apoyen al hermano Abiaser. Carlos, háblanos entonces de tu nuevo proyecto. Ahora mismo estoy en la página de Teologizando y ya me suscribí, por cierto. Vamos a ver qué nos trae el compañero. Veo que tiene un canal bastante sólido y me gusta. Ok, nos pueden conseguir a nosotros a través de nuestro canal de YouTube, Ágora de Ciencias Bíblicas, la Biblia en su mundo. Es un canal donde hablamos ciertos temas bíblicos, pero a nivel académico. Sí tocamos alguna que otra teología, pero el enfoque principal es la academia. Y ahí siempre hacemos live, hacemos salas abiertas, donde me gustaría que Abiaser estuvieran un día con nosotros también, hablándonos de estos temas apasionantes. Así que vamos a ver si contactamos al varón para que para que nos traiga una enseñanza y nos hable de su canal también, para darle también esa ayuda, porque a mí me encanta interactuar con otros canales. Yo soy fanático a esto, o sea, esto me encanta, varón. Y verdaderamente también estamos en Facebook, estamos bajo el portal Ágora, la Biblia en su mundo, y esta nueva página que la abrimos hace 5 días, pensando más en el lector. Aquí vamos a estar publicando ciertas lecturas académicas para que la gente, y siempre la fuente del libro donde la tomamos.
porque no creemos en los plagios. Eso es adelante. Claro. Correcto. Y también queremos darle las gracias a nuestro compañero por permitirme estar aquí por primera vez. Espero que no sea la última. No. Y siempre que pueda, pues estaré por aquí dándome la vuelta para respaldar al compañero, que sé que este canal va a seguir creciendo y va a ser un canal de luz en medio de las tinieblas. Así que ese es mi aporte. Gracias, Carlos, gracias por tu palabra. Y entonces vamos a dejar al pastor Eliezer que entonces nos hable, nos diga algo, si tiene alguna página, algo de su iglesia, algo que quiera comentar con las personas que están aquí. Amén. Dios les bendiga y gracias también por la invitación. Yo tengo un programa en Facebook, prácticamente lo uso solamente los domingos nada más, y ahí tengo un programa que se llama Caminos Inescrutables. Y ahí llevo una temática que pues puede ser a veces 50 mensajes que hago de un tema. Por ejemplo, en he tomado el tema de quién es Jesús. Ya llevo 23 mensajes, cada domingo doy uno. Y ahí empecé desde la era patrística, cómo se entendía quién es Jesús, las herejías, los concilios, cómo la combatieron, en qué llegaron. Y luego pasé, después de la reforma, voy a explicar el cambio filosófico de René Descartes y Hume para entrar en Kant y explicar cómo entra la teología liberal y cómo la teología liberal va a interpretar ahora quién es Jesús. Y por ahí voy a seguir explicando también las nuevas teologías de liberación, de cómo ellos entienden quién es Jesús dentro de cada una de estas teologías. Y cuando termine todo eso, pues entonces voy a hablar quién es Jesús conforme a la ortodoxia de la fe cristiana. Así que todavía me faltan un fracatán de mensajes que voy a preparar por ahí para abajo. Caminos Inescrutables en Facebook. Caminos Inescrutables en Facebook. Pueden encontrar ahí al pastor. Si lo puedes escribir ahí, Amado, si puedes escribir sí, eso va para seguirlo. Para seguirlo producción está bregando con eso, Carlos. Ok, perdón. Ok. Y entonces, varón, dígame de su iglesia, ¿cómo se llama su iglesia? Bueno, yo era de la Iglesia de Dios Pentecostal, pero yo renuncié al concilio y no estoy pastoreando ahora mismo. Ok. Entonces, no quiero entrar por no quiero entrar en los asuntos pentecostales, porque pues sigo siendo pentecostal, como dije al principio, con mis diferencias grandes con el pentecostalismo, pero bueno, ya tú estuviste en la clase creo que de ayer con el doctor Sullivan, de todas las variaciones que hay dentro del pentecostalismo. Entonces, no es fácil. tuve que tomar una decisión por no tener riñas en el concilio con sus reglamentos, y entonces wow. Sí, no, entendemos todo, creo que todos los que estamos aquí. Claro que sí, yo lo sé. Eso nos pasa por entrar por la academia. Sí, eso es así, eso es culpa de la academia, pero sí, ¿verdad? Seguimos hacia adelante y tratamos de aportar nuestro grano. Ahora, entiendo que mis hermanos son mis hermanos en la fe, ¿me entienden? Aunque tengamos diferencias. Eso es muy importante, somos hermanos en la fe. Que eso es lo importante, ya producción me dice que compartió todas las páginas ahí en el chat. Gracias. Para terminar, dan unas palabras finales, algo que quieras aportar para concluir. No, les agradezco porque me esperaron y perdonen por el inconveniente. Pero la verdad es que esto es uno de los temas que más me apasiona. Así que a mí, la verdad es que me invitan a hablar de apocalíptica y yo digo, vamos para allá, porque de verdad me gusta. Y me gusta hablar de esto sobre todo porque se habla muy poco. Y tratar de darle exposición a este tema que es tan importante, pero tan poco conocido. Así que nada, lo que yo tengo es agradecimiento por la oportunidad que me diste estar aquí este ratito con todos ustedes. Excelente, gracias a ti, y sabemos que no va a ser la última. Ya tenemos un tema ahí para la próxima, que es de los demonios. Esté pendiente que vamos a meterle a eso. Vamos a meterle ahí poco a poco, un poquito, ¿verdad? A ver si lo hacemos, ¿verdad? Chévere. Me ha gustado, ¿verdad? La dinámica con nosotros aquí y con el público que ha estado hasta ahora pegado. Así que lo único que puedo decir es darle las gracias a todos, y a Abiaser, gracias, ¿verdad? Por tu diligencia, por todo, ¿verdad? Ha sido bien diligente y te lo agradezco.
Así que nada, vamos entonces a despedirnos. Gracias, ¿verdad? A toda ese público que ha estado con nosotros, gracias a los panelistas. Y entonces esperen más de nosotros, acuérdense de todos esos canales, apoyen ahí a esos hermanos, compártalo, denle like, vaya a las páginas. Acuérdense entonces también apoyarnos en nuestro canal de YouTube, también Biblia, Mitos y Paradigmas, y en Facebook, Biblia, Mitos y Paradigmas, y en Instagram. Yo no soy aquí como estos hombres ya, tú sabes, yo soy el bebé de todo esto, estoy empezando pero poco a poco, ¿verdad? Yo trato de aprender, así que muchas gracias, Dios me los bendiga y nos mantenemos en contacto y que pasen buenas noches. Gracias. Sí, señor. Shalom, shalom. Buenas noches.